Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Esta tarde tenemos una plática, una entrevista con alguien que me da mucho gusto platicar siempre, un historiador reconocido en el estado de Colima, Noé Guerra Pimentel, a quien le doy un buen saludo y una buena bienvenida en AF Medios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal, amigo? Noé? ¿Cómo estás? Muy bien aquí con el gusto de platicar contigo, con tu auditorio y bueno, muy honrado por la invitación, No, Esaú. al contrario. Oye, viene la Feria de Todos Santos o Feria de Todos los Santos. ¿Cuál es el nombre? Bueno, mira, según los documentos, y voy a hacer una cita que encontré por aquí, es Omnium Santorum, es de latín de Todos Santos. Se castellaniza o la castellanizan a fuerza, y esto recientemente porque hay documentos oficiales que la están citando como Feria de Todos Santos. Ajá. Pero esto ocurre en la 48 legislatura de aquí del estado, cuando a un diputado alguien le propone que la castellanice más y le agregan el artículo los. Porque según esto, porque la gente le llamaba así. No es cierto, yo nunca he escuchado que la gente de manera ordinaria le llame Feria de Todos los Santos. Es Feria de Todos Santos. Hay una publicación posterior en 2012 que ya la cita como Feria de Todos los Santos, después de esta reforma Ujú. legal, que es un documento que busca pues legitimar el nombre. Pero en lo personal y con quienes he coincidido en el estudio de la historia, pues reconocemos el festejo como Feria de Todos Santos. Tan es así que en Tlaxcala se reconoce como Feria de Todos Santos. Claro, entonces, bueno, ese es el nombre que tendría que ser oficial Así y es. se adapta por una modificación Sí, legislativa. así es. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes platicar, Noé, de esta feria que pues ya tiene algo de tiempo? ¿Cuáles son las características de esta feria y qué es lo que tú conoces como historiador de lo más relevante que ha sucedido en esta feria? Mira, hay situaciones chuscas. Una de ellas, por ejemplo, mucha gente no lo dimensiona esto, pero la feria lo descubrí y lo he venido diciendo en varias ocasiones y lo escribí por ahí ya, lo publiqué. Ha sido coincidente el festejo en su ubicación con la cárcel. ¿En serio? En el siglo XVI, y hablamos de 1570, que es el Sí. primer documento que tenemos, la primera referencia en el archivo histórico del municipio de Colima, se celebraba frente a la parroquia, en el atrio de lo que es hoy la Catedral Basílica de Colima. Era la parroquia de Colima, siglo XVI, recién llegados los españoles. Hay una peregrinación que se lleva de San Francisco al centro de la ciudad de Colima, o en aquel tiempo la villa de Colima, y se lleva ahí, y ahí está la cárcel aledaña, en lo que eran las casas consistoriales. Ujú. Una de las casas consistoriales era la cárcel de Colima. Entonces, durante 300 años fue ahí prácticamente, en el Jardín de la Libertad actualmente, y la cárcel. Después se cambia al Jardín Núñez, y ándale, que la cárcel estaba donde es la escuela tipo República Argentina. Ahí estaba la cárcel también, y ahí estuvo ¿En qué época fue eso? de 1906 a 1958, 57. Y luego se cambia a lo que es hoy los Palacios Legislativo y de Justicia y el complejo de Casa de la Cultura. Bueno, Ujú. ahí estaba la unidad deportiva Ignacio Zaragoza. Y donde es hoy el C5, que antes estaba el DIF estatal, allí era la penal. Todavía hay sitio la penal o sitio penal. Y era precisamente por ese sitio, por la cárcel Ujú. que estaba ahí, donde está hoy el C5, junto a la glorieta monumental, Sí, donde desemboca la Camino Real. sí. Ahí estaba la penal. Y luego la penal, o el Centro de Readaptación Social, se cambia en tiempos de Arturo Noriega Pizano Ajá. a la estancia. Y ¡zas!, que se va para la estancia ya en 1978, tiene la inauguración encabezada por Arturo Noriega Pizano. Y allá permanece junto al Cerezo, junto a la cárcel. De tal manera que en cada locación la constante ha sido que tiene la cárcel a La un lado. feria y, bueno, los presos siempre tienen la fiesta afuera, ¿no? Sí, digo, será para torturarlos más, será mera coincidencia, pero que yo sepa es el único caso, el de Colima, que ha tenido la cárcel de vecindad, la feria. ¿Qué otro dato curioso tiene la feria de Colima? Bueno, las suspensiones
las suspensiones, unas artificiales, unas reales. Artificiales, por ejemplo, la fiebre aftosa, que se suspende la feria en 2 ocasiones, en razón de una presunta enfermedad que estaba matando al ganado. Ujú. Incluso se inventó el rifle sanitario. ¿Esto para qué? Sucede que hubo un excedente de carne en Norteamérica, en Estados Ajá. Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Había que colocar esa carne. Y el principal competidor de carne, de ganado vacuno, pues era México. Entonces había que acabar con los hatos ganaderos de México. Y la única manera fue inventarle la fiebre aftosa. De tal manera que el gobierno, muy solícito, el gobierno mexicano, se prestó a este juego, inventaron esa enfermedad, y a ti, Esaú, era necesario, suficiente que fueras al cuartel militar a pedir tu rifle sanitario para matar por sospecha a cualquier vaca que vieras en el campo, y nada más tenías la obligación de llevar el registro para que localizaran al dueño y le dijeran que su ganado estaba enfermo. Miles de cabezas de ganado fueron aniquiladas por esto durante 2 años consecutivos. Entonces, ese es un caso que da risa, y los otros trágicos, ¿no? El terremoto de 1941 del 15 de abril, que obviamente después del terremoto, pues qué ganas cuando prácticamente la ciudad al 99% quedó en ruinas. No había Claro. manera. El otro caso fue cuando se cambia la feria del Jardín Núñez a la Unidad Deportiva de Zaragoza en 1958, y al año siguiente, el 27 de octubre, ya con la reina casi para coronar, que era Adriana I, la mamá de Nacho Peralta, que en paz descanse la mamá, Ujú. Adriana, pues tienen que suspender la feria por el ciclón. El ciclón barrió con todo, Sí, con claro. toldos, con juegos mecánicos, los perones andaban allá flotando por las vías del tren. Se acabó, no hubo feria en ese año, se suspende, y la reina se corre hasta el siguiente año, hasta 1960. Entonces, cosas de ese tipo. Otro aspecto importante que me parece muy valioso retomar es que la feria tiene varios dichos que se gestan en ese entorno, en ese Ajá. contexto. Uno de ellos, que es muy famoso y que ya se transmutó, era Padrino mis perones. Cuando iba a tu vecino, tenía posibilidades económicas de ir a la feria, era como que un encargo sin pedir que a los chiquillos del barrio les llevara perones. Yo Sí, fui claro. beneficiario de eso. ¿Qué eran los perones? Eran las manzanas de California. Y bueno, llegaban, yo soy de Armería, muchos lo saben, y llegaba el vecino más o menos riquillo de ahí y nos llevaba manzanas, nos llevaba perones, bolsas de papel con manzanas, obviamente para cada chiquillo pues una Claro. manzana, ¿no? Pero sí llevaba sus 4 o 5 bolsas y nos daba a cada chiquillo una manzana, era padrino mis perones. Y a partir de ahí se quedó la tradición de decirle padrino. Yo le decía padrino a Longino, que en paz descanse, que pues no era mi padrino, pero una vez Sí, vino a la feria claro, y me claro. llevó. Y eso se transmuta, pierde su uso cuando se traslada a la feria en el 57, se traslada a la Unidad Deportiva de Zaragoza, ya la gente deja de decir eso. Y en los 70s lo retoman en Villa de Álvarez y se convierte en padrino mis empanadas. Ya le han inventado una serie de artilugios a ese dicho, la realidad es que surge de la feria de Colima y es padrino mis perones la frase original. De ahí a padrino mis empanadas. Hay otra frase, y precisamente se da por los perones. Cuando se desembarcaban los perones de California, eran tan aromáticos que invadían la ciudad. Y la gente decía, ya Llegaron. huele a feria. Porque era la mezcla de todos estos olores, pero predominaba el olor de la manzana de California. Esa fue otra. Otra frase también, que esa sí no la pongo muy local, es una frase más general. Es barato como en la feria. Ajá. Barato como en la feria. Porque ir a la feria, y también esto me tocó vivirlo, era que te compraran el pantalón, los guaraches, el cinto, hasta las botas, ¿no? La camisa, el sombrero. Porque era barato realmente. Ya no digamos los ponchos, ¿no? De Aguascalientes. Claro. Que cuando hacía frío no se Ya son un sacaba. clásico, ¿no? Así es, los trastes, y eran baratos. Entonces, estas peculiaridades surgen en la feria cuando se realizaba
en el contexto del Jardín Núñez, con una ubicación muy específica. Por un lado se ponían, por el lado poniente, por ejemplo, se ponían los vendedores de frutas, por el oriente se ponían los juegos mecánicos y por el norte, por el sur los restaurantes y los andadores también eran utilizados. Y al centro se colocaban, se armaba una gran concha con toldos y ahí era el lugar de baile, ¿no? Donde es hoy la gran fuente del Jardín Núñez. Y este lugar, los abuelos lo recuerdan con mucha nostalgia, porque ahí surgen los primeros juegos, no mecánicos, eran de tracción humana. Eran el volantín, era corriendo Ajá. un cuate, jalaba hasta que le daba vuelta. ¿En qué año estás hablando de eso? Te estoy hablando pues de la década de los 30, 40, más o menos, cuando surgen los primeros juegos de este tipo. Entonces ahí, a partir de ahí empiezan los mecánicos. Eh, ¿En los 40s? los 40 y ya después se motorizan Claro. y ya vienen acá ya con las ruedas de la fortuna ya más grandecitas, ya el volantín, todavía me tocó ver volantines de tracción humana, que había gente encargada de eso, eran cuates fornidos para mover los volantines y que la gente girara ahí en Oye, torno. estás hablando de que la feria o estas festividades vienen desde el siglo XVI. Así es. ¿En qué momento ya se institucionaliza este tipo de actividades o cómo surgían? ¿Se organizaba la población o ya había una especie de oficina, por así decirlo, para organizar estas fiestas? La tradición surge netamente religiosa. Me voy a permitir leer textual un documento. Dice, dice así, está fechado el 2 de noviembre de 1572 y el documento se encuentra en el archivo histórico del municipio de Colima, en la caja A15, expediente 8, foja 4 de frente, y se cita ahí, entre comillas, iba por la calle arriba hacia la iglesia de San Francisco una procesión de indios e indias con hachos encendidos e candelas blancas, así dice, Sí. de cera alumbrando por la calle. Esto se traduce como una expresión pública de la práctica católica que motivó la fiesta religiosa en honor a Todos Santos, Omnium Santorum. Hay que ver la fecha, 2 de noviembre de 1572. Y hay otra cita, pero esta cita ya es más posterior. Tenemos, por ciclones, por incendios, por terremotos, extraviados muchos documentos, Saúl, y este documento es del siglo XIX. Te estoy hablando de que es una carta, es una orden dirigida al subdelegado real de 1812, Ujú. principios del siglo XIX, en plena época del movimiento insurgente, hecha por el intendente de Guadalajara, de donde dependía el partido de Colima, Ujú. de allá dependía Colima, que dice, cito textual, abro comillas, se prohíbe instalar el tianguis y toda clase de fuegos, con F, Ujú. ni otra cualquiera diversión, evitando las danzas y comelitona que han acostumbrado los indios y que solamente haya función de la iglesia en aquella devota obtentación, así dice, obtentación, como el lenguaje Sí, sí, evoluciona, sí. ¿verdad? Que permiten las circunstancias de las poblaciones en los días feriados de los santos. 1812. Y a la pregunta que tú me das, ¿cuándo surge esto ya legalmente? Bueno, hay dos definiciones legales. Una es la autorización que da por decreto Guadalupe Victoria en un documento, te lo voy a pasar, Ujú. que lo da la primera secretaría, no sé si le alcanza a leer ahí. Yo creo que no, porque está No. muy pequeña la letra. Pero este documento es de 1826, es del 21 de abril y dice textual, lo que no alcanzas a leer. Se concede a Colima una feria anual que durará 15 días contados del 5 al 20 de marzo, con libertad de todos derechos por 10 años. Este documento también se encuentra en el archivo histórico del municipio de Colima, es el expediente 4, foja 1 frente, y ahí lo tienen en el acervo. Y, pero lamentablemente, si te fijas en la fecha, está para marzo. Dice que se autoriza 15 días del 5 al 20 de marzo. Ujú. Es decir, no correspondía
a la tradición religiosa. Claro. Por tanto, se llevó a cabo 2 años. La gente, En esa fecha. y más en esa época, es la época de secas, es la Sí, época claro. en que no hay dinero, es la época, o sea, fue un decreto de mala leche. Realmente no funcionó. Luego se retoma en 1826. Bueno, es lo que te leí de Sí. 1826. Y hay otro documento de tarifas del 19 de octubre de 1884 que dice: durante la festividad de Todos Santos se permite la introducción de frutas, dulces labrados, juguetes y demás artículos de la época, expresada del 31 de octubre al 2 de noviembre. Ahí tenemos ese antecedente. ¿Y por qué te digo que es de origen religioso? Bueno, por la primera alusión que te hice, hasta que la retoma el gobierno presidencial en 1826, cuando la hace municipal, Ujú. y en 1934, Esaú, el gobierno del estado toma la tutela de la feria, y es cuando le empiezan a numerar. Y la primera reina de esta feria, de 1934, te la voy a presentar, una señora muy bella. Aquí me traje este libro porque tiene estas imágenes. Es ella, María Luisa I, Ujú. 1934, no sé si la quieres mostrar al público. Sí. María Luisa Sí, I, así para que la vean. ahí. Ajá. Ella fue la primera reina en 1934 de la primera feria que empezó a contabilizar el estado. Todo tiene un porqué, Saúl. ¿Ubicas la fecha? Tuvimos la cristiada, Sí. hubo la revolución antes, Ujú. y fue el rompimiento con el clero católico. Claro. Por eso la toma el gobierno y la empieza, bueno, ya se mercantilizaba, pero empieza ya a lucrar con ella, es decir, con la venta de espacios, el arrendamiento, Sí, el claro. cobro y demás. A partir de esta fecha, el gobierno del estado, con una administración propia por gobierno del estado, es cuando la retoma, a partir de 1934. Y de ahí para acá se ha venido contabilizando arbitrariamente, porque, por ejemplo, no cuentan los años que no se llevó a cabo, como si el año no hubiera corrido, como si la celebración religiosa no hubiera ocurrido. La gente sigue yendo a misa, ¿eh? Hay o no feria, la gente va a Sí, misa, claro. porque la creencia no se la vas a quitar a la gente. Haya la fiesta o no, la gente sigue yendo a la misa. Por tanto, pues los años siguen corriendo y deben contarse como tal, no por el hecho consumado, sino porque pues son los años acumulados. Si consideras que sigue teniendo la misma relevancia la Feria de Colima. Yo creo que se ha transformado, y se ha transformado en varios sentidos para mal, porque lo que compras aquí lo puedes comprar en cualquier otro lugar, Sí, claro. incluso sin que sea feria. Claro. Te vas a un tianguis un domingo y encuentras todo lo de la feria, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que darle una identidad a la feria. Creo que eso se ha perdido. Regresarle la idea. Regresarle, porque vas a Ciudad Guzmán y pues vas a las tostadas frías, ¿verdad? Y en la feria vas a encontrar tostadas frías. Es algo de la identidad. Vienes aquí a la feria y pues vas a comprar tacos al pastor, ¿verdad? Claro. Que los vas a comer en Guzmán, en Manzanillo, en Nayarit, o sea, en cualquier otro En lugar. Colima. Obviamente aquí en Colima, pero no hay, creo que los elementos de identidad se han ido perdiendo. Y de pronto tenemos este avasallador o esta avasalladora presencia de la celebración a los muertos, que no es una tradición de Colima. Y si tú me preguntas, a ver, ¿cuál es la tradición de Colima? Bueno, a los viejos yo les pregunto, ¿cómo íbamos al panteón hace 30 años? ¿Cómo lo hacíamos? Con una cubeta, con un machete, una guadaña, con una escoba. Con eso íbamos. Sí. Y nada más le limpiábamos la tumba al difunto, al querido, al ser amado, Sí, me tocó de niño esa. y le rezábamos. Y no había más. Le lavábamos la tumba. Sí, llevabas unas flores, una Cuando había corona. dinerito, comprábamos una corona de papel, no de plástico. O la preparabas tú, ¿no? O la hacíamos, porque era parte del ritual, era parte de la veneración que le hacíamos. Sí, claro. Y en la noche anterior, la noche posterior, dependiendo el día, se dedicaba a los santos inocentes, a los fieles difuntos, y se rezaba en el recogimiento, en la intimidad del hogar. ¿Qué esperanzas de un grupo norteño en la tumba o asando carne y sentándote en la Sí, lápida? no. O sea,
Eso, digo, lo hemos adoptado de 30 años para acá, es muy reciente. Si vemos fotos de 40 años, no hay eso. Y bueno, de pronto ha ocultado eso que pudiera ser la identidad nuestra. Ahora, el tema de la feria, ¿qué tan regional para nosotros en Colima se ha vuelto? Es decir, ¿hasta dónde abarca la influencia de la feria de Colima? Mira, si yo la pudiera medir, en otros tiempos encontrábamos gente de Cihuatlán, de Ciudad Guzmán, de Tecalitlán, porque es la región cultural, Sí, pero no gente de Guadalajara, la por ejemplo. limítrofe, pues. ¿Sí? De Guzmán, De Guzmán sí, de Pihuamo, de Sayula. Poca gente venía, pero ya ahorita no viene esa gente. Ya muy claro. esporádico, solamente que tengan un familiar aquí. Vienen, pero venir a la feria de Guzmán ya no, de Sayula tampoco. ¿En qué momento hubo ese corte de lo religioso además de 1934, pero recientemente ya hay mucha gente que no lo relaciona, la gente que va a la Feria de Colima, ¿no? ¿En qué momento fue ese Yo corte? creo que cuando se traslada a lo que era el complejo de la Casa de la Cultura, lo que es el complejo de la Casa de la Cultura, ahí se pierde. Todavía en el Jardín Núñez me platicaba mi madre que iban, vive todavía, tiene 85 años, vive, me platicaba y dice que iban a la misa a la feria y luego se iban a la misa o viceversa. Pero ir a misa era obligado. Y ahora te digo, de la estancia, ir a misa como que está complicado. Vas a un lugar o vas a otro. Y era complicado ya por las distancias y la movilidad de aquella época, desde la calzada Galván hasta el centro. También porque tenía que ser caminando, no hay otra manera. Sí, claro. Entonces ahí es donde se va perdiendo, cuando la van distanciando físicamente del centro de culto a la fiesta, cuando se va separando. Es cuando se pierde. Te hablo de 1957. ¿Cumple todavía con las expectativas de una fiesta popular estatal como tal? Yo creo que sí, fíjate que mm, sin vivir allá y sin tener el pulso de la gente, creo que mucha gente viene de Manzanillo o hay gente que viene expresamente de Manzanillo a la feria de Sobre todo por Colima. los días que dan de asueto, ¿no? Sí, sí, como que esto permite, posibilita pues que la gente haga ese desplazamiento y pues se venga de pronto, digo, somos un estado muy pequeño y se venga de pronto a reencontrarse con la gente de Colima, con los amigos que dejó acá, ¿no? Porque estamos vinculados todos en todos los municipios. Pero sí, todavía a nivel estatal creo que la feria cumple con ese propósito de reencontrar a las familias. Tendría que vincularse también la feria, no sé si lo consideras así, tendría que vincularse con el Día de Muertos, el Día de los Santos Inocentes, Bueno, es que de origen así es. pero, o sea, tendría que vincularse ahora, Yo creo que seguir más. o mantenerse ahí, Sí, sí, porque es el origen. Si a un árbol le quitas la porque raíz, vemos poca decoración con relación a ese día, ¿no? sí, En la pero feria. aquí la pregunta es cuál sería la decoración. Porque la decoración nuestra, la original, la auténtica de Colima, es muy austera. ¿Sí? Lo que hemos importado y lo muy vistoso, pues corresponde a Xochimilco, al Estado de Michoacán. México, a Michoacán, a Tlaxcala, a Morelos, a Puebla, a esa zona, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que es una zona como que más, con mayor presencia indígena, Claro. ¿sí? Y todavía con este arraigo, ¿no? Con este arraigo ancestral. Eh, ¿Qué elemento le pondríamos a la feria? Creo que en ese sentido sí se vale para hacerla atractiva. Pues sí, montarle unas calaveras monumentales. En otros años ya se ha hecho. De hecho, algunos de los motivos de carteles, que aquí también traigo la colección de los carteles, han aludido a esta fecha. Hubo un primer cartel cuando se retoma el nombre de Todos Santos, porque lo perdió en algún tiempo. Ajá. Hubo un cartel que hizo la Universidad de Colima, que fue muy bonito, una corona, me acuerdo de ese cartel. Ojalá lo pueda encontrar aquí, mira, este cartel, que retoma de Todos Santos.
claro. que retoma el La origen. ofrenda, las frutas, Sí, sí, y la corona de papel, Sí, ¿sí? No sé si lo pueden ver ahí, es sí, este. ajá, Ese es el que estoy señalando ajá. aquí. Y este cartel sacudió realmente las conciencias y dijo, ah, caray, creo que andábamos perdidos. ¿De Teníamos qué otros año fue? elementos. Estamos hablando del 2001, Wow. ¿sí? Entonces, por retomar eso, la feria ha tenido contabilidades y sí, te digo, se ponían elementos diversos. Muy socorrido Rangel Hidalgo, muy socorrido, ha sido creo que el que más en los diferentes motivos, sus trazos y demás. Obviamente el rey de Colima, las pirámides han sido muy socorridas también. El maestro Gabriel Portillo del Toro también Sí, claro. ha sido también representado ahí. Y otros motivos, ¿no? Creo que la feria sí nos da dentro de la creatividad de los colimenses para aportarle y para que cada año pueda ser enriquecida con motivos de identidad propios. Y también, en ese sentido, no solamente de forma, sino de contenido, hacer una investigación antropológica, sociológica, real, que pudiera reencontrar estos elementos para ofertarlos. Por ejemplo, algo muy regional que ya se perdió y lo estaba leyendo en este librito, era lo que se vendía, ¿no? ¿Has ido a la feria últimamente? Sí, sí. Bueno, sí puedes encontrar guaraches en la feria, No recuerdo, fíjate. no recuerdo. Y bueno, era comprar guaraches. ¿Y sabes qué? Bueno, ahora venden muchos tenis y cosas Bueno, así, ¿no? Pero tenis de Taiwán, sí, ¿sí? Tenis chinos, sí, claro. o de Temo, ¿cómo se llama la esa que Sí, te lleva calzado, a tu ¿no? casa? Había, por ejemplo, unas muñecas apestosísimas, que eran de cartón, unas máscaras apestosas de diablos y de Sí, 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 calacas, sí, sí. que para los niños no importaba que fueran apestosas, tú querías tu máscara de diablo, tu máscara de calavera, que era parte de la diversión. Y pues todo eso ya no lo encontramos, ¿no? Ya encontramos lamentablemente contaminado el plástico ahí, exhibiéndose en lugar de... ¿Qué era lo que se comercializaba previo al 2000, incluso previo a este nuevo siglo, ¿no? ¿Qué se comercializaba en la feria? ¿Ha variado? Sí, ha variado mucho desde las atracciones. Antes era la forma de encontrarnos con los artistas, por ejemplo. Aquí en lo que era ahí frente a la Piedra Lisa, pues ahí conocimos muchos a Flor Silvestre, a Antonio Ujú, Aguilar, a Vicente ujú. Fernández, a Lorenzo de Monteclaro, a, bueno, era infinidad de cantantes, Lucha Villa, creo que en algún momento vino Rocío Dúrcal, ya en la etapa final, allá en la estancia también encontramos a varios artistas Ujú. y ahora pues son de palenque todos, como que eso deja más a los promotores y pues personalmente a mí no me gusta el ambiente de un palenque. Yo soy más de una mesa Ujú. con mis amigos, con mi familia, disfrutar del cantante, del baile. Creo que también debiera haber esas alternativas. No sé cuál vaya a ser la oferta o el programa que tengan para el casino de la feria, lo desconozco, pero sí conozco que vienen varios gruperos a cantar al Al palenque. palenque. Gente que pues yo no la puedo Escuchar, pues. no la puedo escuchar. Respecto a lo que se comercializaba, fíjate, antes de eso, de aquí transmitieron, por ejemplo, Jacobo Zabludovsky, Raúl Velasco, que era también parte de ese atractivo. Y luego venía la reina de la belleza nacional también, Miss México, Ujú. venía aquí a la feria, hacía una estancia y era como que el wow, ¿no? Ir a verla, ir a ver esta gran belleza que representa a todos los mexicanos. Venían programas especiales de la XCW, traían las noches tapatías y bueno, pues era realmente, era la novedad encontrarla cada año, no encontrarte con lo mismo cada año. Claro, ¿crees que se le tiene que invertir más a una festividad de este tipo? En términos de recursos públicos y... Bueno, yo escuché la entrevista que le hiciste al director de Ajá. ferias y sí creo que, no, no, bueno, no creo, muchos nos sorprendimos con los montos que ingresan a la feria.
Si no mal recuerdo, 100,000 millones. 1.000 millones, creo Mil que. millones. Creo que el Estado tiene 7,000 millones de presupuesto. ¿Cómo va? 13.000, 14.000 millones. Fíjate. Él Entonces, decía que por derrama, ¿no? De general, general. este, pues es un importante ingreso en ese sentido. Entonces, creo que habrá que direccionar esos ingresos para no solamente pagar servicios y pagar nómina, que no sé si la nómina sea muy grande, eh, pero sí para la promoción, ¿no? Sí para la investigación, que de pronto esto se deja de lado y en detrimento del propio festejo, porque se potencia, veo que en un 100% el comercio, la comercialización, pero hay que ver cuánto reporta esto al Estado en beneficios y al propio festejo en beneficio económico. Porque si tú me preguntas, y lo digo con todo conocimiento, ¿quiénes le han aportado más a la feria en esta última locación? Con la mano en la cintura te voy a decir Arturo Noriega Pisano, que fue el que la llevó, fue el que consiguió el terreno, fue el que la emplazó, fue el que hizo el diseño, fue el que habilitó las primeras áreas. Luego Griselda Álvarez, que la creció, que la equipó, que la montó. Y después nos vamos a echar un brinco grandotote hasta Fernando Moreno Peña, que la remodeló y la transformó. Y de ahí para acá, Se ha quedado igual. yo no veo ningún cambio en la feria, salvo que le pintan la Sí, fachada y ya. la remozan pues cada Y, año, ¿no? y los letreros, o sea, no veo más. Incluso hay calles, si no mal recuerdo, todavía de tierra. Sí. Entonces, pues esto ya no, ¿verdad? Pero además, creo que la feria pide más espacio. Sí, es insuficiente para eso, ¿no? Ya es insuficiente en algunos momentos, algunos días. Algunas calles son intransitables. No puedes caminar, sobre todo fines de semana. Entonces sí, creo que hacer algunas vías alternas o bien evitar, por ahí también oí que van a evitar que haya comerciantes en las calles, al centro. Exacto. Esto me parece muy razonable y más que quiten gente que está cocinando al centro, por ejemplo de las crepas, ¿no? Sí, Que me claro. parecía muy peligroso, el de los churros que estaba ahí, incluso algún Sí, taquero, pues eso es muy peligroso, eso no debe ser, sí, claro. porque a cuánta gente está poniendo en riesgo. ¿Ha habido tragedias en la historia de la feria? Eh, Muertes. Muerte sí, fíjate que durante la revolución y durante la cristiada hubo hechos. Cuando estaba acá en el Jardín Núñez, Ajá. hubo acontecimientos ahí funestos. Dos tipos se navajearon ahí. Parece que uno era un cristero, el otro era un agrarista. Eran de la misma familia y se encontraron, se identificaron y ahí se agarraron a navajazos, a machetazos o a navajazos, con armas punzocortantes. Sí, ha habido situaciones de ese tipo. Ha habido pleitos también, donde ha habido muertos. Y bueno, en aquellos momentos pues era el gran escándalo, ¿no? Y ahorita como Sí, que ya está claro. muy normalizado esto, ya no hay problema. Un hecho curioso que también con nostalgia yo recuerdo, aunque no lo viví, eran las caneleras. Las caneleras eran mujeres generalmente solteras que te vendían canela y se ubicaban por la que es actualmente la calle, la avenida Rey de Colimán, Ajá. allá al fondo, y te ibas a tomar una canela. Y de ahí viene la canela con piquete o sin piquete, que era Oh, un chorrito de tusca, era wow. con piquete. ¿De qué época estás Te hablando? estoy hablando de los 30, 40, 50 todavía. O Eran sea, te vendían mujeres. un vasito con canela. Era un cantarito con Ah, canela. Eran cantarito. cántaros, no había vasos desechables, por Sí. supuesto, Un de cantarito unicel. Y ahí te tomabas tu cantarito con y ya canela. decidías si le ponían Con alcohol o no. piquete o no. Con piquete o sin piquete. Las Wow. caneleras. Era como que la tradición y era vender canela nada más. No se vendía otra cosa. ¿Qué se vendía también que ya no se vende? En la locación del Jardín Núñez se vendía pollo, caldo de pollo, por ejemplo. ¿Qué dices? ¿Caldo de pollo? Pues sí. Y la gente consumía el caldo de pollo. Claro. Más que el pozole y esto que, o la birria o la barbacoa, era Sí, el sí, sí. caldo de pollo. Y las familias enteras se sentaban a cenar su caldo de pollo.
¿Sí has cenado caldo de pollo? Sí, pero cuando vivía con mis padres de niño, ¿no? Pero Sí, pero como que la cena, el pollo, eso es otra cosa, tiene otra cualidad. Entonces, mi madre me cuenta y yo le digo, mamá, y comían taquitos, cállate, y eso ni había, o sea, no. Era caldo de pollo, era lo más mira, tradicional. Obviamente la cuachala, que ya sí, es una mixtura, pero el caldo de pollo era lo que rifaba para todo más que el pozole, ¿eh? Ahorita sí vas y cenas pozole, vas y cenas tostadas, pero en aquel tiempo no era como en este momento, ¿no? Entonces sí eran diferentes las formas, diferentes los esquemas. Dime, Samuel. no, nada, es interesante platicar contigo y saber cosas que, bueno, ni yo sabía, ¿no? De la feria. Por supuesto que es una festividad que tiene carácter estatal, que se ha convertido en un referente, sobre todo en esta fecha del Día de Muertos y eso. Y también, pues, para las nuevas generaciones, pues es importante porque hay días de asueto, ¿no? Determinados por el Estado, por las autoridades educativas. Pero es interesante que conozcan, sobre todo de tu voz, que eres un historiador reconocido, Gracias. que te das a la tarea de encontrar este tipo de datos que la población no tenemos, ni yo como periodista los tenía, ¿no? Pero te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, que le hayas dado un poquito de historia, de luz a nuestro auditorio de lo que ha ocurrido en la Feria de Colima, en la Feria de Todos Santos, ahora Feria de Todos los Santos, y que puedan tener un contexto ahora precisamente que va a empezar, creo que mañana ya empieza Ok. la festividad estatal, y pues un placer que hayas estado con nosotros. Antes de que me despidas, Sí, Esaú, ¿me permite sí, referir los claro, nombres claro. que ha tenido? A ver, Mira, por supuesto. ha tenido varios nombres. Nace como un festejo religioso de Todos Santos, Feria de Todos Santos, hasta 1933. En el 34 se cambia, cuando la toma el gobierno del estado, Ujú. se cambia a Feria Regional, Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial. Desde 1934 hasta 1983. Luego se hizo una apócope y quedó como FECO. Se difundió desde 1984 hasta 1997. FECO, así, FSO. Y luego recuperó el de Feria de Todos Santos hasta que se corrigió y se cambió en el 2007 por el de Feria de Todos los Santos. Función que se ha suspendido 6 veces. La primera por el terremoto del 12 de abril del 41, la segunda por la fiebre aftosa en 1947 y en 1948 la tercera, la cuarta en 1959 por el ciclón del 27 de octubre y las dos últimas por la pandemia del COVID-19 en 2019 y 2020. Y bueno, pues eso es lo que te pudiera Interesantísimo decir. este dato, ¿eh? Buenísimo este dato, sí. Los nombres de la feria. Increíble, no lo sabía. Bueno, pues ahí estamos a la orden, esa. No, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Noé. Es un placer siempre aprender algo de ti, de todo lo que estudias, de todo lo que investigas y este trabajo que no es poco el que hacen los historiadores en el estado de Colima para poder preservar nuestra historia precisamente, que es tan vasta, que tenemos muchos siglos ya como sociedad, como entidad. Entonces, para nosotros es un placer escucharlo siempre. Te agradezco mucho, ¿no? Amigo, pues vámonos a la feria. Ya mañana yo creo que nos vamos a ir a la feria. Tenemos que ir, por supuesto, tenemos que estar al pendiente y cubrir por ahí. Pero Porque ya huele a feria. ya huele a feria. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que haya estado con nosotros en esta plática con el historiador Noé Guerra, y que también es un placer tenerlo como columnista en AF Medios. Nos esperamos en la próxima charla. Muy buenas tardes.